Vamos a grabar la reunión. Ok, estamos pues ya resolviendo problemitas, ¿no? Ya vimos todas las formas de expresar la concentración, tanto las dos formas químicas como las tres formas físicas, hasta parte por millón. ¿Cuál fue el último ejemplo que resolvimos? ¿De qué compuesto era? Porque no le puse aquí qué compuesto es. Donde calculamos este porcentaje en peso, volumen. Ah, perdón, no. Resolvimos ya lo vi aquí, el del hidróxido de sodio, ¿no? Y resolvimos molaridad y normalidad, ¿sí? Y hoy vamos a ver este peso, porcentaje en peso y volumen y parte por millón, para continuar con ese mismo ejemplo, ¿no? Ok, entonces ya sí, ya me ubiqué. Es que lo tengo anotado ahí, pero no lo había visto. Muy bien, vamos a continuar entonces, la lámina 20, nos quedamos en la clase anterior. Lámina 20. Te pasó lista. Sí, apellido. Valenzuela Parra. Valenzuela Parra. Sí, me Vega, confundí, andaba en otra clase ahorita. me imagino. Sí, Valenzuela Parra, Claudia Fernández. Sí, está, que no te creas, yo también de repente agarro y estoy en una clase y resulta que estoy en otra, ¿no? Un tanto tan diversificados que andamos, ¿no? Y no sé, ¿tienen clases presenciales ustedes? Porque por ahí les mandaron un correo, ¿no? Los que tengan clases presenciales, para la situación de poder llevar las clases virtuales ahí mismo en Ipson, ¿no? No sé si ya vieron ese correo. Y no tengan que ir hasta su casa a conectarse, ¿no? Pero pues para eso necesitan el dispositivo. Estaba viendo el correo ahorita en la mañana que me mandaron, estaba analizando la información. Y me pidieron que los compartiéramos con ustedes. Por ahí se los reenvío terminando la clase, ¿no? Si no es que ya lo tienen por ahí. La situación esa de que si tienen una clase presencial y después tienen una clase virtual, poderse conectar directamente allí en Nixon a su clase, ¿no? No sé si tengan esa situación ustedes, ¿no? Lo desconozco. Pero pues, Tacleando, profe. sí, 3 horas seguidas llevo. sí, y luego tienes se te pega una presencial con alguna virtual. Sí, Pues sí. sí, sí, pues son son las complicaciones, ¿no? De este regreso semipresencial o parcial, no semipresencial, parcial, ¿no? Donde llevamos unas clases, igual estamos los profesores, ¿no? Igualito que ustedes. Yo termino una clase virtual y tengo que salir corriendo a una presencial, y terminar la presencial y venirme corriendo de donde esté, ¿no? De cualquier universidad, aquí a impartir la clase virtual. Estamos en la misma situación. Sí, batallando un poquito. El otro semestre esperemos que esté mejor organizado en todas las universidades esto, o ya estemos 100% presencial para el otro semestre. Pero este semestre va a ser un poquito así porque se junta una cosa con otra, ¿no? Una forma con otra. Muy bien, entonces vamos a pasar a la lámina 20, decíamos. Nos hemos quedado. 21. Molaridad. Molaridad. Y resolvimos el hidróxido de sodio, ¿no? Molaridad y normalidad. Entonces, no, pues ya lo habíamos visto. Porcentaje en peso y porcentaje en volumen. De hecho, no lo hemos, no hemos descrito, ¿no? Cómo se calcula, pero vamos a describirlo muy rápidamente. Es un porcentaje, como cualquier porcentaje. Recuerden que vimos fracción masa, ¿no? Como una forma también importante de expresar la masa, ¿no? Fracción de masa. Una fracción masa no es otra cosa más que la cantidad del soluto entre la masa total. Siempre es un porcentaje, ¿no? Pues el porcentaje en peso es algo muy similar. Nada más que recuerden que siempre la parte de abajo de la expresión de concentración, la parte del volumen, siempre es con respecto a la solución.
Aquí la diferencia es las singularidades que podemos expresarlo en masa o en volumen, ¿sí? Significa que la masa la puedes expresar como volumen y el volumen lo puedo expresar como masa. ¿Para qué? Para que quede más arriba y más abajo. Volumen arriba, volumen abajo. Es una forma simplemente de expresar la concentración. Entonces ese porcentaje en peso es la masa del soluto entre la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, el porcentaje en volumen, lo vamos a ver directamente con un ejemplo, ¿no? El porcentaje en volumen sería el volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Entonces observamos que necesitamos densidades aquí para poder convertir de una forma a otra. Y necesitamos, si vamos a convertir el volumen de la solución a masa de la solución, necesitamos la densidad de la solución. Si vamos a convertir la masa de soluto a volumen de soluto, necesitamos la densidad del soluto. Una forma de convertir, ¿no? Sabemos que siempre la densidad nos relaciona a la masa y el volumen. Sí, no se lo entiendo muy bien. Viendo como que ¿alguien tiene abierto su micrófono? Si alguien tiene abierto su micrófono, cierra por favor porque alguien está acá filtrando su ruido. Y si nadie tiene abierto su micrófono, entonces soy yo. ¿Verdad? Pero sí cierren todos, por favor, su audio. A ver si ya no se filtra ese ruido. Bien, vamos a continuar entonces. Ok, entonces eso es porcentaje en peso y porcentaje en volumen. Y vamos a ver parte por millón. Y ya hacemos un problemita, ¿no? Parte por millón es una parte en un millón de partes, por definición. Partes por millón. Significa que se utiliza para concentraciones muy bajas, en las cuales es impráctico utilizar otra forma de expresiones de concentración. Por ejemplo, si tengo una concentración muy baja y lo quiero expresar en molaridad, tendría que decir, ¿qué concentración tienes molar? 0.000 o 1 por 10 a la menos 6 molar. Es una forma muy pequeñita de expresar la concentración en forma molar. Tenemos que poner un exponente negativo, o sea, 0.00050 ceros y luego un 1 molar. O sea, no quiere decir que no sea manejable, ¿no? Podemos utilizar esas formas de expresión, pero se vuelve impráctico. Más que nada manejamos molaridad para concentraciones no muy pequeñas, pero tampoco muy grandes, ¿no? De 1 molar, 0.5 molar. Y la parte por millón nos permite manejar la expresión en forma más entera. Pues, por ejemplo, decir, ¿qué concentración tienes de ese compuesto? En lugar de decir 0.00001 molar, decir 25 partes por millón. Probablemente sean lo mismo, pero hablar de 25 partes por millón es más manejable, más práctico utilizarlo, ¿no? Que la forma tan pequeñita de molaridad. Aunque sabemos bien que para hacer cálculos de equilibrio vamos a utilizar las formas químicas de expresar la concentración. Significa que si en un problema nos dice un problema, una solución en un reactor, una solución tiene 300 partes por millón y queremos calcular su equilibrio químico, tendríamos que convertir esas 300 partes por millón a concentración molar. ¿Sí? Que probablemente nos va a quedar una forma muy pequeñita, no sé, 1 por 10 a la menos 3 molar, pero necesitamos tenerla en concentración molar para poder calcular equilibrio químico. Esa es una particularidad del equilibrio. Se calcula, se maneja en formas químicas de expresar la concentración. Por eso como si, porque es equilibrio químico, ¿no? Entonces, en forma general es una parte en un millón de partes. Significa que hay una canica en un millón de canicas, una canica roja en un millón de canicas azules. ¿Sí? Eso es una parte en un millón de partes. La parte puede ser cualquier cosa. Una parte por millón de casas, ¿no? O una parte por millón de estudiantes. ¿Sí? Es un estudiante en un millón.
o sea, es, por ejemplo, vamos a poner de otra forma, una estudiante, una en 1.000.000 de estudiantes, así está mejor. Significa que va a ser una estudiante en 1.000.000 de estudiantes, ¿ok? Tengo concentraciones muy bajas. Para soluciones, si convierto esa parte o esa cantidad de masa y la convierto y la expreso como solución, significa que va a ser 1 miligramo en 1.000.000 de miligramos, ¿sí? Porque 1.000.000 de miligramos es 1.000.000 de partes. O sea, la parte es 1 miligramo. Significa que eso yo lo puedo expresar de la misma manera. Esa parte es 1 miligramo. ¿Y por qué 1 miligramo? Porque 1.000.000 de miligramos es 1 litro, cuando la densidad es igual a 1. ¿Sí? 1 litro tiene 1.000.000 de miligramos. ¿Sí? 1 kilogramo de agua tiene 1.000.000 de miligramos. Y si su densidad es 1, pues esos miligramos también son su volumen y es 1 litro de solución. Por lo tanto, para soluciones, una parte por millón es 1 miligramo entre 1 litro, porque 1 litro es 1.000.000 de miligramos. Y lo puedo convertir a volumen con la densidad de 1. Entonces, la forma de expresar la concentración en partes por millón para una solución es 1 miligramo por litro de solución. Y eso es ahí está expresado, parte por millón para una solución. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación para una solución. 1 miligramo por litro de solución. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer algún ejemplo, ¿no? Para aterrizar esto, ¿no? Entonces dice, encuentren la concentración en partes por millón. Vamos a resolverlo para porcentajes en peso. Déjenme ver nada más que necesitamos. Es una solución muy diluida. Podemos utilizar la densidad del agua para la solución, más no para el arsénico. Ahí sí necesitamos buscar la densidad del arsénico. Bueno, vamos a resolverlo en partes por millón. Lo podemos resolver en porcentaje en peso, pero necesitaríamos la densidad. ¿Por qué? Porque en porcentaje en peso, la densidad de la solución es prácticamente la densidad del agua, porque es una solución muy diluida. Si ustedes le miden la densidad a 250 mililitros de agua, a condiciones de temperatura y presión estándar, va a ser 1 gramo por centímetro cúbico, o 1 kilogramo por litro. Si le agregamos a esos 250 mililitros de agua, le agregamos 0.005 gramos de arsénico, y los pesamos ahí en la báscula digital, y le medimos la densidad con el densímetro a la solución, va a seguir siendo 1 gramo por centímetro cúbico. No va a cambiar prácticamente. Para soluciones muy diluidas, la densidad de la solución es aproximadamente la densidad del agua, porque están muy diluidas, el soluto no cambia la densidad de la solución. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que recordar siempre, sobre todo cuando estamos en equilibrio químico, porque ahí trabajamos con soluciones muy diluidas de repente, y después andamos complicándonos la existencia para hacer alguna conversión, y se nos olvida que para soluciones muy diluidas, la densidad de la solución es prácticamente la densidad del agua. ¿Okay? Bajo ese concepto, bajo esa premisa, podemos calcular aquí el porcentaje en peso. ¿Okay? Vamos a calcular porcentaje en peso, y ya vemos en otro ejemplo calcular el porcentaje en volumen, en donde necesitamos la densidad del soluto. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este problema, porcentaje en peso y parte por millón. ¿Sí? El pizarrón.
Ok, ya lo notaron, ¿no? Son 0.005 gramos en 250 mililitros de arsénico, ¿no? Entonces, vamos a sacar un poquito más. Punto 005 gramos de arsénico. Son gramos, ¿no? Vamos a vaciar en una solución de 250 mililitros. Quiere la concentración, es calcular en porcentaje en peso y en partes por millón. Porcentaje en peso se denota P sobre P, ¿no? Significa que tanto el soluto como la disolvente están en peso. Y recuerden, si una solución es líquida en forma natural, por ejemplo, un ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, en el frasco dice porcentaje, dice 35.5 porcentaje, concentración. No nos dice porcentaje en peso o porcentaje en volumen, pero como es un líquido, por convención, es porcentaje en volumen, ¿sí? Si es una sustancia la cual el soluto es un sólido, puede ser una solución de cloro de sodio o de hidróxido de sodio. Compramos una solución de hidróxido de sodio y viene en el frasco, su concentración va a ser en porcentaje en peso, porque el soluto en forma natural es un sólido, es hidróxido de sodio. Entonces, eso, y si ya nos denota P sobre P, pues ahí sí ya no tenemos duda de qué tipo de porcentaje es, ¿no? Porcentaje en peso. Entonces, para el inciso A, ¿cómo denotamos el porcentaje en peso? El porcentaje en peso es igual a masa de soluto entre la masa de la solución por 100. ¿Sí? Esa es la forma. Voy a cambiar de marcador. Masa de soluto entre la masa de la solución por 100. ¿Sí? A eso tenemos que llegar. Entonces, ¿cuál es la masa del soluto? Voy a poner concentración, porque ya sé qué es esto, ¿no? Porcentaje en peso. Masa de soluto, 0.005 gramos. Entre la masa de la solución, nos da 250 mililitros de solución que hay que convertir a masa, hay que convertir a gramos de solución. ¿Sí? Aquí es donde entra lo que comentamos ahorita. Si la densidad de la solución es aproximadamente igual a 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, la del agua. ¿Por qué? Porque es muy diluida. Por eso, porque es muy diluida la solución. Entonces puedo multiplicar aquí o simplemente convertir, pero voy a poner como factor. 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico. 1 mililitro es 1 centímetro cúbico, ¿no? Lo mismo. Por lo tanto, estos 250 también son gramos. Gramo de soluto entre gramo de la solución, que es prácticamente la del agua. Gramo entre gramo nos va a dar la fracción en peso. 0.005
entre 250. 2 por 10 a la menos 5. Pero esto es fracción peso. Multiplico por 100 y obtenemos el porcentaje. Y observen que es muy pequeño. Sí, sabíamos que íbamos a obtener un porcentaje muy pequeñito. 0.02. Pero es el porcentaje en peso. Y es que hay muy poquito. Son 0.005 gramos de arsénico en 250 mililitros de agua. Entonces el porcentaje en peso va a ser muy poquito. Entonces, así se calcula el porcentaje en peso. La masa del soluto entre la masa de la solución. La masa de la solución, si es una solución muy diluida, podemos tomarla del agua. Si es una solución que no es muy diluida, si ahí fuera, se diluye en 0.5 gramos de arsénico, ahí ya no podemos considerar que sea tan cercana a la del agua la concentración, la densidad. Probablemente el problema mismo nos dé la densidad. Cuando las soluciones requieren conversión, normalmente el problema nos da la densidad, ¿no? Y cuando es capcioso, así como este, queremos calcular el porcentaje en peso, pues deja que nosotros decidamos si es muy diluida o no, ¿verdad? Pues como en este caso, ¿no? Entonces, este es el porcentaje en peso. Para el inciso B, parte por millón. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Observen que siempre denotamos cómo se escribe, cómo se expresa esa concentración, ¿no? Para el inciso B, parte por millón, ¿a qué es igual? Parte por millón es igual a miligramo por litro de solución. Por lo tanto, necesitamos la masa en miligramos, concentración va a ser igual, 0.005 gramos, que hay que convertir a miligramos. Aquí mismo podemos decir que un gramo tiene 1000 miligramos. Cancelamos gramos. Entre el volumen expresado en litros de la solución. 250 mililitros son 0.25 litros. Por lo tanto, aquí está directo, ¿no? Simplemente convertir la masa en miligramos. 0.005 por 1000 entre 0.25. Eso nos da 20, un número cerrado. Lo que les comento es más práctico manejar partes por millón, ¿no? Como manejo del dato. 20 partes por millón. Partes por millón. ¿Saben qué es más práctico decir? ¿Qué concentración hay de arsénico? 20 partes por millón. Ah, su concentración es 0.00, ¿qué nos había dado? 2% en peso. ¿No? Y si lo calculamos en molaridad, nos queda 1 por 10 a la menos tanto molar. Cantidad muy pequeñita. Bien, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profe. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. A ver. Entonces vamos a dejar de... Está acá. Y ahí estamos. Bien, vamos a resolver este que está aquí abajito. ¿Por qué? Porque pues es una práctica de todo, ¿no? Y ya podemos resolver alguno de los de arriba, simplemente ya para entender cómo convertir de una concentración a otra, ¿no?
que es la parte un poquito más interesante, ¿no? Entonces vamos a resolver este y luego resolvemos alguno de los de arriba. Se preparan, dice, 250 mililitros de una solución de iodato de plomo. Es una sal, ¿no? Viene el ácido yodhídrico, ¿no? Mezclando 0.5 gramos de la sal. Calcule la concentración molar, la concentración normal, el porcentaje en peso, porcentaje en volumen y las partes por millón de la solución. Nos da la densidad de la solución, 1.002 gramos por mililitro. ¿Okay? Entonces aquí en lugar de... Chequen que es muy cercana a la del agua, ¿no? 1 porque la del agua es 1. O sea, pero pues nos da un dato un poco más exacto, ¿no? De 1.002 gramos por mililitro, que sí que si usamos la del agua, pues no tendremos una diferencia muy importante en lo que calculemos. Pero es más exacto utilizar siempre pues, el dato de la densidad, ¿no? Y no la del agua, ¿no? Si no, no la diera, hubiéramos dicho, vamos a tomar la del agua. Muy bien, entonces vamos a resolver. Iodato de plomo, 0.5 gramos de sal en 250 mililitros. Iodato de plomo, 0.5 gramos. Es PbIO3, el plomo debe estar trabajando con 2. Iodato plumboso. Porque el otro sería iodato plúmbico, ¿no? Y vamos a calcular todas las formas de expresar la concentración. 0.5 gramos. Nos da la densidad de la solución, 1.002 gramos por mililitro o por centímetro cúbico, ¿no? Lo mismo. Si mejor un poquito la pantalla, sí. Bien, ya tomaron los datos, ¿no? De todos modos, ahí van a estar en el pizarrón. Dejar presentar y vamos a reemplazar destacado. Bien, ahí está. 0.5 gramos de iodato de plomo. Correctamente, pues el plomo 2. ¿No? Si hicimos iodato de plomo, hay que mencionar la valencia del catión. Y si no, pues sería iodato plumboso. ¿Okay? Y vamos a calcular la molaridad. La molaridad primero. Para la molaridad, ¿cómo calculamos la molaridad? A ver, calculen, a ver cuánto les da la molaridad. Lo que voy por agua. Calculen la molaridad. Molaridad.
¿Cuánto les dio la molaridad? La molaridad. ¿Quién la calculó? Hoy. ¿Es 8? No sé si hice bien el cálculo. ¿Cuánto te dio? 8. No sé qué tan mal estoy. 8 mol por litro. ¿Cómo la calculaste? Hiciste Pues primero. tomando en cuenta lo que usted dijo de los moles, que es ese número que está fuera del paréntesis. Y también pues lo dividí entre la cantidad de litros de disolución, que sería 0.25 en este caso, porque son mililitros, no litros. ¿Pero cuántos moles te dio? ¿Cuántos moles son 0.5 gramos de iodato de plomo? ¿Cuánto te dio los moles? 8. 8 moles. No, Entonces la no, concentración molar no es 8, ¿no? Porque la no. concentración es moles por litro. Ya, sí. Perdón. Entonces hay que calcular los moles primero. ¿Cómo calculamos los moles? ¿Cuál es la ecuación para calcular moles? La masa entre el peso molecular. Peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular del compuesto? Lo primero, ¿va? 557. ¿Cuánto? 557 557 gramos mol, sí. gramos por mol. Sí, ¿Vale? Los demás, todos validamos este número. ¿Estamos de acuerdo? 557, dice su compañero. Es el peso molecular. ¿Están de acuerdo? ¿Molecularizar todo el compuesto? De todo el compuesto, 2 iodatos y un plomo, ¿no? El iodato, IO3, lo que pese, por 2, porque son 2 iodatos. Y luego le sumamos un plomo. ¿Sí? El oxígeno son 16 por 3, más un yodo. El yodo pesa 120, ¿qué? Estoy usando en la cámara. 126.90. Ok, 126.90. Más 126.90. Un iodato es aproximadamente 175, ¿no? Pero son 2 iodatos, porque tiene un 2 por fuera, son 2 iodatos. Por 2. Más un plomo, ¿no? Más un plomo. A ver, el plomo 207.19. 557.984. Correcto el dato que tiene su compañero, ¿no? 556.99 y el trae 557, es correcto. Muy bien, ese es el peso. Entonces ya tenemos 557 gramos por mol, peso molecular. Concentración va a ser igual, mol, voy a poner con los símbolos, por litro. Necesitamos el peso molecular, 557. Por lo tanto, podemos calcular los moles. Masa entre peso molecular. La masa, 0.5 gramos, entre el peso molecular, 557 gramos por mol. Y los moles van a ser 0.5 entre 557, 8.98 por 10 a la menos 4. Mol. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya tenemos los moles. Más entre peso molecular. Ya podemos calcular la concentración. Moles por litro. Solución. Mol por litro. 0.25 litro de solución. Entonces, entre 0.25 3.59 por 10 a la menos 3. Mol por litro.
significa que la concentración, voy a poner aquí, concentración es igual 3.59 por 10 a la menos 3 molar. Ya para expresarla, ¿no? Una M mayúscula, molar. El foco del sí. Ahí está. Esa es la molaridad. Es una molaridad baja. ¿Por qué? Porque la sustancia es muy pesada. Significa que hay poquitas, en 0.5 gramos, hay poquitas moléculas, relativamente hablando, ¿no?, de iodato de plomo. Por lo tanto, su concentración va a ser baja, porque su peso molecular es muy grande. ¿Sí? Mientras más partículas son más pequeñitas, hay más en un tamaño de masa, ya lo vimos, ¿no?, cuando veíamos el concepto del mol y el número de Avogadro, ¿no? La masa química. Por eso la concentración da baja, 3.59 por 10 a la menos 3 molar. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál será la normalidad para este compuesto? Y recuerden que tenemos dos caminos, ¿no? El camino corto y el camino largo. Vamos a calcular de las dos formas. El camino largo hay que sacar los equivalentes. Y tendríamos que empezar. De hecho, para el camino corto también necesitamos ese dato, ¿no? El número de equivalentes. Es una sal. Y ya definimos cómo calcular el número de equivalentes para una sal. Y no cómo calcularlos, porque no se calculan, se estiman, ¿no? Se definen de la molécula. ¿Cuál será el número de equivalentes para esa molécula o ese compuesto de iodato de plomo? ¿Cuál es su número de equivalente? Dos. ¿Mm? Creo que dijo 2. ¿2? Eso efectivamente, 2 es el número equivalente. Entonces, ¿cuál será su normalidad? Vamos a calcular de todos modos, ¿no? Pero si ya sabemos, ya conocemos la molaridad, dijimos que podemos calcular la normalidad. Bien, vamos a calcularlo. Voy a borrar, ya lo anoté por acá, a la menos 3, ¿no? A la menos 3. Inciso E, 557 es el peso molecular. Se nos olvida. Inciso B, normalidad. La concentración normal es igual a equivalentes por litro de solución. Por lo tanto, si número de equivalentes es igual a 2 equivalentes por mol, como ya definió su compañero ahí, recuerden que es el número, es la valencia del catión. El catión ahí, el plomo, está trabajando con valencia más 2. Aquí lo observamos, ¿no? Al devolver el subíndice, y lo pongo acá, y es el catión, es valencia 2 más, positiva. Por lo tanto, el número de equivalentes es un 2. Sustituimos arriba, peso molecular, 557 gramo por mol, entre número de equivalentes, 2 equivalentes por mol.
Cancelamos los moles, van a quedar gramos por equivalente. Con 557 entre 2. 278.5. Ya tenemos el peso equivalente. Nos sirve para calcular el equivalente. ¿Qué masa? 0.5 gramos entre el peso equivalente. 278.5 gramos por equivalente. Cancelamos gramos, van a quedar equivalentes. Es lo que estamos calculando. Entonces, inverso por 0.5. 1.795 por 10 a la menos 3. 795 por 10 a la menos 3. 1.795 por 10 a la menos 3. Equivalentes. Y esos nos sirven para calcular la concentración. 1.795 equivalentes entre 0.25 litros. Nos va a dar la concentración. 7.18 por 10 a la menos 3. Que son equivalentes sobre litro, por lo tanto es normalidad. 7.18 por 10 a la menos 3. Y aquí aplicamos, pudimos haberlo calculado directo, acordándonos de la ecuación que relaciona molaridad y normalidad. Y normalidad es igual a molaridad que multiplica al número de equivalentes. Por lo tanto, normalidad es igual a la molaridad que ya conocíamos, 3.59 por 10 a la menos 3, por el número de equivalentes, 2. Esto va a ser igual aproximadamente a 7.18 por 10 a la menos 3. Y es la normalidad, ¿no? No necesito ponerle unidades porque ya puse que es una N. Está lo mismo, ¿no? Si conociéramos la normalidad y quisiéramos la molaridad, pues despejamos la molaridad de ahí. Sería normalidad entre el número de equivalentes. Y es lógico, ¿no? Si conociéramos el 7.18 por 10 a la menos 3 y queremos la molaridad, divido entre 2 y nos queda el 3.59 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, esta relación es porque realmente en la ecuación están en función de las moles los dos, ¿no? Si ustedes checan, la masa está en el equivalente y el peso molecular está en el peso equivalente. Ahí está el mol, pues. Si hiciéramos una igualdad, hiciéramos matemáticamente una igualdad, llegamos a esa ecuacioncita que está ahí, porque se cancelan, quedan únicamente los equivalentes, igualando las dos concentraciones. Profe, ¿Ok? Dime, ¿sí? en el equivalente es 10 a la menos 3, En el equivalente. sí, donde dice 1.795. Sí, por eso lo puse abajo porque no cabía arriba. No Por eso es a la menos 3. 10 a la menos 4, 1.79, por eso a la menos 3. si no es a la menos 4. 0.5 entre 278.5. No, está a la menos 3. A lo mejor tu calculadora dice punto 17.9, ¿no dice? Por 10 a la menos 4. Si se mueve el Lo exponente. tengo en radianes, no sé si afecte. Sí, si se mueve el punto, se mueve el exponente. Sí, sí. Muy bien, pues lo concluimos la próxima clase. Ya para calcular las otras tres formas, ¿no? Porcentaje en peso, porcentaje en volumen
y partes por millón, si lo pueden ir calculando y ya me dicen cuánto les da el miércoles, ¿no? Muy bien. Profe, tengo una duda de la tarea dime. del viernes de la semana pasada. Dijo que la podía extender hasta este lunes, ¿no? Porque faltaba ver lo de partes por millón y Sí, eso. sí, ya lo cambié, creo. Sí, está cambiado, sí. Ok, muchas gracias. Nada. Cuídese, Ok, profe, muy bien, muchas gracias. Sale, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, bonito día. Profe, adiós. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bye.